Shalom, Chesed Uvuchim Abaim, Haverim Yekarim, paz, bienvenidos todos nuestros hermanos y hermanas. Hoy vamos a hacer un estudio en español sobre un tema bien interesante. Estoy con mi hermano aquí, Noel. ¿Quiere dar la introducción aquí? Sí, Shalom Rajot, es un gusto. Bendiciones para todos los que nos escuchan. En este estudio tenemos como objetivo dar una introducción acerca del movimiento de Yeshua en el siglo I, los principales grupos, desde una perspectiva bíblica, teniendo como base el texto bíblico. En otro momento haremos más énfasis en las evidencias históricas, pero el objetivo de este estudio es basarnos en la identidad de los diferentes grupos que había en el siglo I de judíos creyentes en Yeshua, basándonos en la evidencia bíblica, describiendo los textos, a qué se refiere, a qué grupo se refiere Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, incluso el Tanaj también. O sea, por ahí anda, ese sería el objetivo de este estudio que vamos a dar en esta tarde. Baruch Hashem, y vamos a ver en el futuro, cuando tenemos la oportunidad a buscar los rollos del Mar Muerto, por los sabios de los rabinos, la evidencia está ahí, por todos lados. Pero vamos a enfocar, como dijo nuestro hermano, solamente con algunos pasajes para los que están empezando y quieren saber cuándo se separó el judaísmo y el cristianismo y se formó en dos religiones. ¿Qué sucedió antes de eso? Y con eso podemos, y bendecimos al Eterno, si puede dar una brajá para poder estudiar, una bendición. Sí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher quiddishanu b'mitzvotav ובזמנו עד דברי התורה. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Universo, nos santifica por medio de tus mandamientos y nos ordenas el estudio de la Sagrada Torah. Que en esta tarde, Elohim, podamos aprender más acerca de tus verdades. Y que este estudio sea de bendición para aquellos que nos escuchan, para poder anunciar tus virtudes, tus verdades, Elohim, los méritos de Yeshua, nuestro Maestro. Amén. Amén. Y vamos a hablar bien fuerte para que puedan escuchar, porque estamos afuera, un día lleno de bendición. Entonces vamos a empezar con Gálatas. Y estamos hablando de dos grupos. En la historia de la iglesia, que ya 300 o 200 siglos después de los discípulos originales de Yeshua, cuando ya está romanizado el movimiento y la sistema de Edom, la sistema del cristianismo romanizado, empezó a atacar en su literatura dos grupos, nazarenos y ebionitas. Y lo que nosotros vamos a enseñar por el texto hoy, que estos grupos son los judíos mesiánicos originales. Hoy en día nosotros mismos estamos bajo cobertura de creyentes judíos y nosotros somos descendientes de los Bnei Anusim, pero aún estamos asociados con líderes judíos, nacidos judíos de Israel, que creen en Yeshua. Pero no ha llegado el movimiento judío mesiánico a su madurez, es decir, a regresar completamente como era en el primer siglo. Y eso es la meta. Y por eso vamos a estudiar cómo era. Y si veamos en Gálatas, si podemos leer Gálatas 2, 1 a 4, lo voy a leer rápido para que veamos. No sé, ¿quiere leerlo? Léelo 1 al 4. Dice el texto. Un poco alto para que... Sí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí nomás por el momento. La frase que se aparece en arameo, gitanes, no obligarse en arameo, que tiene mucho de los mismos raíces del hebreo, dice claramente gitanes, y aún en la versión griego da la misma idea. ¿Y qué significa lo gitanes? Anés, hit anés, viene de la palabra anus,
que está hablando de anusim, es ser por compulsión, como a la fuerza, una conversión a la fuerza. Entonces la Por pregunta... imposición, una conversión forzosa. Exacto, entonces la pregunta no es si puede ser Titos Brit Milá, si quiere ser circuncisión por un motivo correcto o cualquier situación que tal vez tiene una idea de hacerlo con tiempo. No, la pregunta es si es obligación para tener salvación y asociación. Lo cual está conectado con el primer concilio que tuvieron los Chaliajín en Hechos capítulo 15. Correcto. Era uno de los temas centrales. Pero eso fue después de esto. Y es bueno que lo traíste porque la iglesia enseña que esto corresponde a aquella situación. Pero nuestra posición es que esto se refiere a Hechos 11. ¿Por qué? Dice que no se reunió con más nadie, solamente los líderes principales del movimiento. Correcto. No con los fariseos. Cuando llegamos a Hechos 15, ahí es un Sanhedrin de los emisarios de Yeshua con fariseos. Y son los fariseos que están discutiendo por la necesidad de circuncisión todavía, porque en el tiempo de Gálatas, cuando fue escrito Gálatas, no fue todavía fijo el acuerdo que va a venir después. Es decir, Gálatas 2 está hablando de la época que corresponde a Hechos 11. Entonces cuando llegamos, si podemos leer 8 a 10, vamos a ver, ya llegaron a una conclusión entre algunos de los líderes, pero todavía le hace falta una reunión con todos los líderes del pueblo judío, que ahí en Hechos 15, como dijo nuestro hermano, ahí están mismo los fariseos presentes. Y en lugar de los saduceos, están los discípulos de Yeshua. Pero si leemos 8 a 10, tenemos la identificación de los dos ramas del movimiento mesiánico. Dice el texto, pues el que actuó en Pedro, Kefas, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Kefas y Johanán, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisión, a los de la circuncisión. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos dos grupos, los gentiles y los de la circuncisión. ¿Y quién está encargado de qué grupo? Shaul, tenemos a Shaul encargado de los gentiles y a Kefa de los de la circuncisión. ¿Y qué fue lo único que pidió Jacobo de Pedro? Ahí en el último versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Pausa. ¿Quiénes son los pobres? De cualquier pobre en la calle. Porque cuando veamos en Hechos que Pedro y Johanan están caminando en el templo y los pobres vienen y piden por dinero, ¿qué dice Pedro y Johanan a los pobres? Si estamos hablando de cualquier pobre. Dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Más lo que tengo te doy. Que era liberación, era sanidad del cuerpo. En el nombre de Yeshua. Entonces, no está hablando de cualquier pobre. ¿Sí? Y vamos a ver eso en el momento. Si podemos, vamos a regresar a los pobres. Pero primero vamos a enfocar, eso es el grupo de Jacobo, que él refiere a ellos como pobres. Pero ¿quién es el grupo de Pablo, de Rab Shaul? Si vamos a Hechos 11, 19 a 30. Hechos 11, 19 a 30. Que para nosotros, Gálatas corresponde a esto. Gálatas 2 corresponde a este pasaje que vamos a leer ahorita. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los Yehudín, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua.
Vamos a pasar un segundo. Recuerda que Esteban es un nombre griego. Y eso corresponde a Hechos 6, donde hay hebreos, los 12, que no comen con los que son helenizados, que está hablando de judíos, pero judíos asimilados con los griegos y romanos y aún con los samaritanos. Todos están categorizados juntos, descendencia de Israel, que ya se ha mezclado con diferentes naciones. Eso es lo que significa samaritano y helenista. Son descendientes de Israel que se mezclaron un poquito con la cultura de las naciones. Los hebreos, en el caso de Hechos 6, está hablando de los 12 que son observadores de la Torá, que la observación de Torá que tienen es tan estricto que no pueden comer con otros judíos que son asimilados. Que tenemos como origen de esta asimilación, de esta asimilación, el libro de los Macabín, la historia cuando... 100%. Que acabamos de salir de Hanukkah ahorita. Exactamente, acabamos de salir de Hanukkah. Y la historia cuando Alejandro Magno toma el imperio, toma el control, y entonces los judíos empiezan a helenizarse, a asimilarse con la cultura griega, el pensamiento griego, dejan de circuncidarse, ¿Y qué hacen fue la señal? ¿Qué fue la señal que tenían que hacer? Borraban la marca de la circuncisión, haciendo epispamai. Correcto. Y tenían que ser algo que enseña que no eran circuncidados muchos de este grupo. Exactamente. Pero también enseña que ¿qué fue el sacrificio que tenían que hacer ellos? Una cerda, tenían que sacrificar un puerco. Un marrano. Un marrano, exactamente. Si ustedes pensaban que el movimiento de los marranos es algo que sucedió en España, están equivocados. Esto, como nuestro hermano acaba de clarificar, empezó en la época de los macabeos. Entonces, en la época de Yeshua, cuando da la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, ahora sabemos por qué él está con los cerdos, con los marranos, porque ya los que son romanizados, helenizados, la asimilización, los hebreos que se asimilaron con el paganismo, con otras culturas, ellos son los marranos. Esos son los marranos. Ya existía y Yeshua vino a rescatarlos. Entonces, si podemos terminar en esa sección. Sí. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la congregación que estaba en Jerusalén, y enviaron a Barnabá que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Shaul, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la congregación y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Mesiánico, Meshijim, que el griego te va a decir cristiano. Pero aquí vamos a ver los dos nombres, vamos a ver el otro nombre del grupo, mesiánico, que es todo el movimiento mesiánico, Meshijim. Sabemos esto por Isaías 61, que en Lucas capítulo 4 Yeshua mismo cita, y dice que soy ungido para liberar los presos. Y ahí es la palabra Mashiach, de Mashiach. Cristiano es la versión greco-romana de la palabra. Y nosotros ya no usamos eso no porque estamos en contra de los creyentes, al opuesto, somos creyentes. Exacto. Pero para combatir lo que sucedió, helenizaron el movimiento. Entonces por eso es importante usar los nombres, no porque un nombre sagrado te salva, cualquier pagano puede decir un nombre en hebreo, es por la corrección que necesita. La fe mesiánica fue helenizada, romanizada, hay que rectificar eso, y estamos enseñando de cómo sucedió esto. Esto es Gálatas 2, Hechos 11. Pero el punto es que ahorita están organizando qué hacer. ¿Y cómo termina en el versículo 30, creo? Sí, dice... O 29. Sí.
Dice, entonces los discípulos, cada uno, sí, espera, hay que leer unos versículos antes. Y se congregaron de todo un año con la congregación, enseñaron mucha gente y los discípulos se le llamó. Un año. Exacto. Mechijín, que el texto griego dice cristiano, por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Rúa que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saúl. Entonces ahí es donde se va Barnabas y Saúl empezando la conversación con Jacobo, el líder. Y por un ejemplo, en Hechos 6, solamente para leer un ejemplo, dice, en aquel día, Hechos 6, mucho antes de lo que leemos en Hechos 11, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos son los líderes y los helenistas son judíos asimilados que no tienen la misma observancia de la Torá. Entonces, un judío ortodoxo observante tiene reglas de santificación y purificación de comida que no va a poner en cargo un hermano que recién arrepintió y regresó a la Torá. Se arrepintió, sí. Un hermano que está regresando, que está haciendo techuvá, que está haciendo tikkun, que está regresando a los pactos nuevamente, después de haber estado asimilado con la cultura, con el paganismo de cierta manera. Y el principal de estos 7 era Esteban, quien Pablo mató, que estaba predicando en la sinagoga de los libertos. Que son libertos. El sistema de conversión en aquel día era conversión por paralelo de esclavitud. Y eso es también el contexto de Gálatas. Pablo fue encargado de la conversión antes de ser mesiánico. Y es por eso que él va directamente para combatir el movimiento de los mesiánicos, pero el Eterno tenía otro plan para él. Entonces con esto podemos ver cómo llamaba a los discípulos de Rab Shaul y Barnaba, porque si los hebreos se llaman hebreos o evionim, que también hay que clarificar, eso viene de Levíticos 25 o de Deuteronomio 15, que habla de un redentor que redime a un israelita que se vende a otra persona. Esa persona ya no se llama Ben Israel o Yehudí como en Jeremías 34:9. No se llama judío o israelita, sino Eved Ivri, siervo hebreo, o como en Deuteronomio le llaman pobre. ¿Por qué? Porque están desviando de la Torá. Pero el Redentor puede tomar su lugar y pagar su deuda. Entonces el movimiento de mesiánicos son enviados como vasijas de Mashiach a redimir a los que han sido helenizados, como nosotros, los maranos, los benianusim de aquella generación. Entonces ellos se tomaron ese papel como Mashiach, es 358, igual como Eved Ivri, 358. Y como acabamos de salir de Hanukkah, también es Or Haolam. Sí, estaba buscando aquí el texto de Levítico 25 y precisamente el verso 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Y cuando el hombre no tuviese rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Es decir, estamos hablando del rescate de un hebreo a otro hebreo. Un Goel, un redentor. Y ahí es donde empezó el movimiento. ¿Y qué fue el nombre del grupo que fue rescatado? Lo vamos a ver ahorita en Hechos 24:5. Si los Netzarín o los Nazarenos. Si lo puedes leer. Sí, Hechos 24:5, pero me gustaría aclarar. Dime. Es decir, el concepto, lo que estamos hablando aquí en este
Sí, lo que estaba queriendo hablar, hermano, que él citó Levítico 25 y Deuteronomio 15. Estamos hablando de rescate a un hebreo que había caído en esclavitud. ¿O me equivoco? Estamos en lo correcto. 100%. Sí, el rescate de un hebreo que vendría siendo el pariente más cercano a otro hebreo, que este otro hebreo había caído en esclavitud. Exacto. Ese es el contexto. Ahora, en sentido, digamos, paralelo, o en un sentido, cómo se aplica este concepto de la Torá con Yeshua, viene siendo él nuestro Redentor, que la palabra para redención es Geulá en hebreo, y el Redentor, el que te rescata, es el Goel. Correcto. El Goel. Entonces, este Redentor que te hace rescate, el Goel, viene siendo Yeshua, nuestro Goel, que va a rescatar a los hebreos que habíamos caído en la esclavitud. ¿Pero qué clase de esclavitud? El pecado. Correcto. El que peca, esclavo del pecado. 100%. Entonces, en este caso, porque puede ser que usted sea una persona de buena posición económica, no eras esclavo, pero ¿cómo te redime? Porque estás esclavizado en el pecado. Es una esclavitud espiritual. Entonces, al estar esclavizado en el pecado, el Goel, nuestro Redentor, nos redime a estos hebreos que estábamos esclavizados en la idolatría, en el paganismo, habíamos perdido nuestra herencia, y entonces nos está haciendo regresar, y eso se está cumpliendo también en estos días también. Entonces los discípulos de Yeshua y su movimiento eran judíos justos que en función como seguidores de Yeshua se hicieron como un redentor. Por la enseñanza de él, el más grande va a ser el más pequeño. Correcto. Porque va a servir. ¿Cómo están sirviendo? En Gálatas 6:2 dice, tomando las cargas de los demás. Hebreos 13:15, yendo afuera del campamento para tomar la vergüenza de los demás. Es decir, que Yeshua hizo por nosotros. Es decir, que ellos hacen lo mismo que Yeshua y se convierten en hebreos o pobres, ebionitas, por causa de rectificar y redimir a nosotros que fuimos asimilados, y eso da la apertura a las naciones también entrar. Correcto. Exactamente. Una vez, como dijo el maestro, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y estaba hablando precisamente de los que deben ser rescatados, porque están perdidos en el pecado. Cuando el movimiento apostólico de los Shaliachim va a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los marranos, a los que se habían asimilado, entonces junto con ellos también hacen una cosecha de gentiles que no tienen nada que ver genéticamente con Israel, ya que la asimilación implica también matrimonios mixtos. Exacto. Una vez que Israel se mezcla, Timoteos. Exactamente, era hijo de una samaritanos. Exactamente, hijo de madre judía y padre griego. Hay un matrimonio mixto ahí. Entonces, una vez que Israel va al exilio y se asimila, también se mezcla con los gentiles, y entonces va a tener parientes que no tienen nada que ver con Israel. Entonces, una vez que vamos a rescatar a la casa de Israel, sí, junto con ellos también viene una cosecha de personas que no son genéticamente descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y ese grupo tiene un nombre. Y ese grupo tiene un nombre. Y vamos a ver lo que dice aquí cuando los saduceos lo tienen en juicio a Pablo, en Hechos 24, versículo 5. O Hechos 24, 5, el texto que había citado hace unos minutos. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos. Un grupo. Exacto. Por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los Netzarim, que en hebreo sería Kat HaNetzarim. ¿Y de dónde viene esta cita? Para dar la referencia. Y Jeremías 31. En Jeremías 31, el mismo capítulo del Pacto Renovado. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Jeremías capítulo 31, verso 6, para ser más específico. Correcto. Si lo puedes leer. Y este versículo que vamos a leer ahora, según escuché un testimonio, hizo que un rabino viera a Yeshua en el Tanaj. Es decir, leyó este versículo y hizo, porque la palabra que tienen los judíos para cristianos es precisamente Netzarim. Ellos hablan de cristianos, judíos mesiánicos en un mismo grupo. Para ellos todos son lo mismo, todo el que cree en Yeshua es el mismo grupo, y dicen que la palabra que tienen para los cristianos es Netzarim. Es decir, cuando él lee el texto que vamos a leer ahora,
él ve a Yeshua, a Yeshua oculto en el texto y reconoce a Yeshua, Mashiach ben Yosef. Dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Hashem nuestro Elohim. Entonces, están en Efraín, pero no pueden quedar en Efraín. Efraín representa a los pecadores de Israel porque se desviaron de la casa de Judá. ¿Quién es el rey de la casa de Judá? Es el Mesías. El Mesías. Entonces, cuando veamos muchos hermanos, se llaman Efraín, y sí lo son, pero cuando no quieren regresar y unificar con el pueblo judío y creen que son un movimiento aparte, se quedan en Edom, se quedan en el pecado de Efraín, que fue asociarse con los gentiles. Lo mismo que Yeshua vino a rescatar, ellos escogen quedar en ese pecado cuando no deciden unificar y regresar con el pueblo judío. Piensa lo que Yeshua le dice a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no salvación saben viene de los judíos. Sí, ahora, y la samaritana es de la casa de Efraín, ya que Samaria era la capital de Efraín. exactamente. Por lo tanto, ahí esto es una conversación entre Judá y Efraín. Y lo que se está debatiendo ahí es dónde se debían hacer los sacrificios, en Jerusalén o en el monte de Gerizim, donde estaba el templo samaritano. Y el principal debate teológico entre judíos y samaritanos era dónde se tenía que hacer el sacrificio. Y Yeshua le dice a ella: ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí sabemos lo que adoramos. Y eso se puede citar en Zacarías 8:23, donde dice 10 gentiles agarrarán tzitzit de un judío singular. Sabemos que ese judío es Yeshua, pero si leen el versículo, dice, y vamos a ir con ustedes en plural. Empieza con Yeshua, 100%, pero sigue en reunificar con el pueblo, su pueblo. Mas, sin embargo, cuando Yeshua le habla a la samaritana, dice, de los judíos, en plural, viene la salvación. No dice de un judío, dice de los judíos viene la salvación. Exactamente, él podía decir yo soy solamente y más nadie, pero él siempre tiene en mente, la familia, toda su familia. Si podemos ir a Lucas 6. Antes de ir a Lucas 6, Ajá, que no quería que se escapara el detalle, aquí dime. En Jeremías 31:6, cuando dice que clamarán los guardas en el monte de Efraín, Exacto. la palabra para guardas ahí es Netzarim. Netzarim. Es la palabra que aparece Los en hebreo. nazarenos, lo Netzarim. que entendieron todos en el discurso de los saduceos con los romanos, acusando a Rab Shaul, ya que se hizo mesiánico. Dice, él está causando problemas dentro de los judíos y es cabeza ¿de qué? Porque Jacobo y Pedro y Yohanan el anciano le dieron la mano derecha y le dijeron, usted y Barnaba tienen todo nuestro apoyo para ir a los gentiles a rescatar a los judíos asimilados y hacer prosélitos, y ellos son los Netzarim. Los Netzarim. Y por eso es la necesidad de renovación del pacto para los que se desviaron del pacto. Pero para regresar al tema de los discípulos originales de Yeshua, primeramente eran discípulos de Juan el Bautista. Eso se ve en el libro de Juan. Aún Andrés, Pedro eran discípulos de Juan. Y después Juan de un momento dice y reconoce, este va a ser más grande que yo. Era su primo. No es que no lo conocía, sino sabía lo que iba a suceder con Yeshua. Porque Juan también era sacerdote de la casa de Aarón. Y Yeshua, sacerdote de la casa de David. ¿Por qué? Linaje de Melquisedec. ¿De dónde viene eso? Eso lo puede ver en el 2 de Samuel 8:18, en Salmo 110 y en muchos otros lugares, que dice que los hijos de David se llaman Kohanim. Entonces con esto quiero ir a Lucas solamente para dar esta conexión de qué dice Yeshua. Si puedes ir a Lucas 6. Sí, Lucas capítulo 6. Y si puedes leer, y vamos a dar una pausa cuando llegamos al punto clave. Si puedes leer versículo 13.
Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ok, el contexto. Yeshua escogiendo sus discípulos. A los cuales también llamó Shaliahim, emisarios. Correcto. O enviados. Que es lo que significa la palabra apóstol, que proviene del griego apóstolos, Ahora, si que brincamos, es enviado. si brincamos al 20, ya que sabemos eso, brincamos al 20. Al verso 20, brincamos. Bienaventurados vosotros los pobres. Oh, los pobres, coincidencia, hermano. Coincidencia, eso es lo que te quieren decir la iglesia, eso es lo que te quiere decir la religión del hombre. Pero otra vez veamos que los discípulos de este movimiento mesiánico, de Yeshua, de Yohanan Hamatbil, de Jacobo el Justo, se llaman Evionim. ¿Y cómo sabemos esto? Para dar un ejemplo, vamos a 2 de Corintios 9:9. Si puedes leer eso. 2 Corintios 9:9. Y explícanos qué es el contexto de eso. Sí. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hablando de los pobres. Exactamente. Y el contexto, si leemos 2 Corintios 9, es Shaul está, digamos, animando a la congregación de Corinto a que envíe una ofrenda de sedacá, una contribución a aquellos santos, a aquellos kedoshim, a aquellos consagrados que estaban predicando la palabra de Dios en Jerusalén y en otros lugares, y en todos los lugares del mundo conocidos en aquella época. Y por coincidencia otra vez lo llama a pobre. Pero hay otras palabras por pobre en hebreo. Dejamos chequear Salmo 112, versículo 9, el versículo que Rav Shaul mismo está citando y que dice: Pizar Natan la Evionim, Tzidkato omedet laad, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es decir, Mashiach y sus emisarios se hicieron pobres, se hicieron siervos hebreos por nosotros los asimilados, porque los líderes religiosos de su época no lo estaban haciendo, sino los saduceos, los Herodes y algunos de los fariseos, no todos, pero los saduceos y Herodes completamente estaban sometidos con los romanos, completamente abrazando a los romanos, y no querían el sacerdote de la casa de David, ni un sacerdote justo como Juan el Bautista. Por eso él está en el desierto con los esenios, o sea, Torah, los hacedores de la Torah. ¿Por qué Juan no estaba en el templo si es sacerdote como su padre? Por la corrupción. Y no estaban haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Es lo mismo hoy en día de cualquier hermano y hermana que viene de familia judía, pero quiere parar con los musulmanes o con los socialistas y estar en contra del pueblo de Israel. Son traidores. Hay traidores, hay más traidores cristianos. Rechazan la Torah de Mashiach. Pero el verdadero nazareno es el que reconoce que somos discípulos de un movimiento judío ortodoxo, no ortodoxo en el sentido de hoy, sino del primer siglo, de estos justos que eran llamados hacedores de la Torah. Eso es para otro día, pero quiero ir para cerrar y concluir esto. Y estamos tocando pacto renovado. Si vamos detallado a los profetas, a los sabios, a los rollos del mal muerto, que lo vamos a hacer en un futuro, vamos a ver de manera más fuerte. Pero si vamos a Romanos 15 y al versículo 24 a 29, si puede leer 24. Romanos 15. Antes de ir a Okay. Romanos 15, quiero, con relación a la palabra pobre, es decir, aquí y acá el hermano lo que está hablando, lo que está enseñando, es que cuando se habla de pobre, se está hablando de un movimiento, de un grupo que le llamaban los pobres. O ebionitas. Eran los ebionim, que en hebreo significa pobre. Pero no es que eran mendigos, ni eran pordioseros, ni pedían dinero en las esquinas. Y quiero... es que vendían toda su propiedad para ser parte del movimiento. Exacto, es porque le llamaban Hechos los pobres. 4, los rollos del mal muerto, está por todos lados. Exacto, le llamaban los pobres
precisamente por eso que acaba de decir el hermano, porque vendían sus propiedades para seguir el reino. Pero, un ejemplo, te digo una pregunta. ¿Qué dice Yeshua a un judío observante de Torah que le dice que necesito por ser salvo? Él dice, guarda los mandamientos. Y él dijo, lo hago. Y dice, ok, muy buen vende hecho. todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo único que me hace falta? Vender todo y dárselo a los pobres. Y serás perfecto. ¿A cualquier pobre? No. Al movimiento. Lee Hechos 4. Lo mismo lo que hace Barnabas para entrar al movimiento, que esto fue aplicable a los Ebionim, no para nosotros nazarenos. Eso era para los ortodoxos, judíos, observantes de Torah que vivían en la tierra porque eran sionistas. Pero me llama la atención, religiosos. Me llama la atención el término que utiliza el texto griego para la palabra pobre, por ejemplo, en 2 Corintios 9:9. Aquí, cuando dice, aquí como está escrito, repartió y dio a los pobres. Y la palabra aquí es el término penes, y la palabra penes en griego, que viene de peno, significa una persona que labora, que trabaja por un sustento diario. También significa morirse de hambre o indigente. Ahora, dice... Los desterrados. Indigente, alguien que se muere de hambre también. Hay otra palabra, el texto que citaste en Lucas, creo que dice bendecido los pobres. En Lucas, creo que era Lucas 6, ¿no? Otra coincidencia, hermano. No. Sí. ¿Era Lucas 6 o...? Sí, Lucas 6. Lucas 6:13. Lucas 6:13. Y 20 en particular. Lucas 6:20 en particular. Ajá, bienaventurados vosotros los pobres. La palabra que utiliza aquí es toso, que significa acurrucarse, afín, mendigo, pordiosero, agazapándose, es decir, mendicidad absoluta. Pero me llama la atención, si dice que bendecidos son los pobres, los mendigos, los que se está diciendo Yeshua, que los que se acurrugan, que los que se están muriendo de hambre, que los pordioseros, que los que piden dinero en cada esquina son bendecidos. ¿No te parece eso una contradicción? Cuando dice el texto bíblico, si más no me recuerdo, creo que en el Salmo capítulo 34, David Melech dice que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Correcto. Por lo tanto, si no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿cómo es posible que ahora Yeshua venga a decir que estos que están mendigando pan, que son unos muertos de hambre, según la palabra tosos y la palabra penos en griego, que es lo que significa ahí la palabra pobre, van a decir que son bendecidos? ¿Qué tipo de bendición es esa? Entonces, llegamos a la conclusión de que es una contradicción, porque no es una bendición. Nada más que la Torá en Deuteronomio 28 te dice que aquel que guarda los mandamientos será bendecido. Bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer. Más bien la pobreza al extremo de mendicidad y de pordiosero, y de ser pordiosero, vendría siendo la causa de una maldición por transgredir la Torá. Y la respuesta es donde usted mismo leíste en el principio, Levíticos 25 y también en Deuteronomio 15, que dice, los pecadores por su pecado se empobrezan. Exactamente. Y es por eso que necesitan venderse, por sus pecados. Ahora, el término pobre se está refiriendo a un movimiento, no a un movimiento. Como los rollos del mar muerto que se llaman ellos mismos los Ebionim. Exactamente. O Seja Torah, hacedores de Torah, o Sin, hacedores, Benei Or, hijos de luz, y los del pacto renovado. Sí, es cada un movimiento, término correcto, que se aplica al movimiento de Yeshua. Es un movimiento de hombres judíos observantes estrictamente de la Torá, pero que... Más estricto que los fariseos. Exacto, muchos muy estrictos son los Ebionim y creyeron en Yeshua. Solo que creyeron en Yeshua. Judíos estrictos, nacidos judíos, criados judíos, observantes de la Torá, criados en el judaísmo. En aquel tiempo hacían sus sacrificios en el templo. Y por otro día, el último líder de ellos era Menahem, que era amigo de la casa de Gilel, que tenían amigos fariseicos de la casa de Gilel, y Menahem fue el último justo en la generación antes de Yeshua, y eso viene de la palabra consolador. Hay mucha conexión ahí, pero tenemos que dejar eso por otro día. Claro, pero se quería hacer la observación de que cuando habla de pobres, bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos, ¿sabe? Hay que darse cuenta de que no se está hablando de los pobres porque no es bendecido ser pobre. Ahora, sabemos que Joseph y Miriam, los padres terrenales de Yeshua, eran pobres, pero no eran mendigos. Exacto. Hay una diferencia, ¿me entiendes? Y los términos que se utilizan en griego para pobre aquí llegan a la mendicidad. Ahora con esto podemos empezar a Romanos 15, 24.
a 29 y vamos a ver algo poderoso. Lo que veíamos en Corintios, 2 de Corintios 9:9, Sí. en Gálatas, en cada contexto, da a los maestros del movimiento, a los pobres en Jerusalén, a los santos pobres A los en Ebionín. A los Ebionín. Al movimiento de los Ebionín, los que habían vendido sus propiedades para seguir el reino. No es decir que no es bueno dar a los pobres, Baruch Claro. Hashem, pero primero hay que apoyar a los maestros del movimiento. Gálatas 6:10. Correcto. Primeramente a los de la fe y después al resto. Pero que ahora veamos qué dice en Romanos con todo esto que hemos estudiado. 15, 24 a 29. Cuando vaya a España, O Sefarad, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. hablando de los romanos, tiene que ir a los romanos y hay una asociación con los romanos, con Sefarad. Y seguimos a 29. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Oh, una coincidencia otra vez, brother. Los líderes en Jerusalén, que veamos, cuando se reúne con Jacobo, da la tzedaka a ellos. Lo mismo que Jacobo lo dijo en Gálatas, pero lo que quiero enfocar aquí es que termina Rav Shaul su misión con Italia y Sefarad, que es el occidente del movimiento romano. ¿De dónde viene este pensamiento de Rav Shaul? ¿Lo inventó o está siguiendo una profecía? ¿Qué piensa usted? Sí, está siguiendo, primero que todo, proféticamente, donde dice que iba a estar el campamento de Efraín, según la formación del ejército de Israel en Números capítulo 2, y está siguiendo la profecía Correcto, de Osea, correcto. la profecía Osea que dice que Efraín vendrá del occidente, Osea 11:1, más para ser más exacto. Correcto, y recuerda que Efraín representa pecadores de Israel. Uno puede ser del tribu de Judá y ser Efraín porque es un pecador de Israel, y uno puede ser un Efraín. Por ejemplo, 1 Crónicos 15 dice que un montón de Efraín, Menashe y Shemón se regresaron y sometieron bajo la casa de Judá. Eso ya no está hablando en el Peshat, está hablando que uno que va en el camino de Efraín, que se desvió de los pactos. Entonces, si veamos en Abdías, capítulo 1, la profecía que se refiere Rav Shaul aquí, en versículo 17, le voy a leer, o si quieres leerlo aquí rápido, Sí, dice, 17 hasta el fin. lo leo en español, Ok. tú lo quieres leer en hebreo. Léelo en español primero. Dice, Lo mas tenemos. en el monte de Sión habrá un remanente. Oh, monte de Sión, ¿dónde es que dijo en Jeremías que tiene que regresar? El monte de Efraín tiene que salir del monte de Efraín, y los nazarenos salen del monte de Efraín y regresan al monte de Sión. Son sionistas. Y no es coincidencia que Yeshua en un momento determinado fue hacia el monte de Efraín en su ministerio. Y se escondió ahí y no trabajó público después de eso. Juan Exactamente. 11, 43 al 53. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Oh. Y esto, ojo, aquí habla del Levítico 25, que habla de el jubileo. La ley de jubileo. Redención. Redención de no solamente de personas, sino de posesiones. La tierra. Esto va a ocurrir en un jubileo, en un año 50, en el último jubileo, cuando venga el Mashiach. Dice, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph será llama. Oh, dos grupos otra vez. Jacob Ebionim y Netzarim. Es correcto. Y Yosef, Jacob. Jacob refiriéndose a los judíos y José refiriéndose a Efraín. Dice, y la casa de Sap es Topa, refiriéndose a Roma. Dice, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Sap, porque Hashem lo ha dicho, y los del Negev poseerán el monte de Sap, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galat, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel
poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Que Tzarfat, que dejamos eso por parte 2, porque no puedo, pero recuerda eso, Tzarfat. Sí, la palabra para El occidente. Sarepta en hebreo es Sarfá. Y quieres decir de dónde. Vamos a dejar eso para la segunda parte. Y dice, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Sab, y el reino será de Hachén. Entonces, la casa de Yosef va a ser los Netzarim. La casa de Jacob son los Yehudim, los judíos fieles a la Torah, que eventualmente abrazarán a Mashiach. Y el ejemplo de esto es ¿quién? El hermano de Yeshua. Juan 7, los hermanos de Yeshua no creían en él todavía. Pero cuando entramos al libro de Hechos, Ahora ¿quién sí, fue el líder? un hermano de Yeshua. El hermano de Yeshua. Y después de él el otro hermano de Yeshua. Y después de él el otro hermano de Yeshua. Hasta que llegó Constantino con sus mentiras y paganizó el movimiento y romanizó el movimiento, y muchos antes de él. Pero nosotros estamos aquí para regresar la corona donde pertenece, con el pueblo judío, y lo entregamos en el nombre de Yeshua, esperando el día que ellos mismos tienen la revelación. Pero como dice Efesios 4:17, para de vivir como gentiles. Ustedes que han sido redimidos por Yeshua tienen que dejar esa identidad de gentil y ser un ger, un peregrino forastero con Israel, o un Eved Ivri, uno de los Bnei Anusim que han regresado a casa, y hacerse humilde como un siervo hebreo que está regresando a los pactos. Y el punto es, mientras que estamos esperando el regreso de Mashiach, hagamos nuestra parte y lo representamos con la Torah, y dejamos todo este paganismo. Lo mismo que él vino a combatir y rescatarnos de esto, es lo mismo que tenemos que dejar en su mérito. ¿Tienes unos pensamientos finales, hermanos, sobre esto? Por ahora todo está bien. Sí, podríamos hacer una conclusión a manera de resumen. Es decir, concluimos que en el movimiento que inició el maestro, el Mashiach ben Yosef, que también será el Mashiach ben David. Sí, será. Y el movimiento de este movimiento iniciado por él y por los Shaliachim, por los apóstoles, se derivan dos grupos, y digamos los Netzarim, que vienen siendo los hebreos que habían perdido su identidad, representando, digamos, a la casa de Israel. Y los prosélitos también. Exacto, y prosélitos también, pero personas que no nacieron judíos y que no nacieron observando los mandamientos, no nacieron observando los mitzvot. Necesitaban redención. Necesitaban redención, estaban en un estado de esclavitud. Y por Yeshua tanto, dijo, yo vino por los perdidos. Es correcto. No por los justos, por los enfermos. Correcto. Y hay otro redil también. Y ese otro redil al que él tenía que ir también está dentro de este grupo, los Netzarim. Entonces estos Netzarim y los Ebionim, que son los judíos observantes, digamos, los judíos ortodoxos, pero que creyeron en Yeshua, pero nacieron en el judaísmo, practicando Torah, en las enseñanzas de Moche, de los profetas, y creyeron en Yeshua como Mashiach, pudieron ver eso. Entonces son los dos principales grupos que habían en este momento. Esto hace alusión a las dos casas de Israel también, Judá y Efraín. 100%. Entonces, a manera de conclusión, este era el objetivo del mensaje que se quería transmitir en esta enseñanza, en este video. Entonces el judaísmo mesiánico tenía dos ramas. Una rama de los regresantes, un nazareno, un netzer, es un retoño que viene donde una rama fue cortado. Isaías 7:8, Efraín fue cortado, no Judá. Y adentro de eso es Menashe también. Efraín significa la multiplicación de los frutos que van a recibir en el exilio, pero Menashe significa Nashani me Beit Avi, olvidado de la casa de mi padre. ¿Y sabe lo que es Menashe en gematria, en valor numérico? 395. ¿Sabe lo que es Hanetzarim? 395. Pero vamos a dejar un poco por la próxima, hermanos y hermanas. Tenemos que ser humildes nosotros los que estamos regresando. No puedes decir que sos Efraín o Nazareno si no deseas ser reinjertado o injertado y unificado con el pueblo judío.
bajo cobertura por judíos, creyentes en Yeshua. Gente, hay muchos hermanos en nuestra comunidad. Estamos con Rabino Moshe y Ruey Joshua. Nosotros estamos bajo Rabino Goffman. Yo personalmente y el hermano vino conmigo. Fuimos bajo mi maestro Rabino Shapira, a otro maestro querido Rabino Abner, el Rabino Keith Nellis. Hay muchos rabinos judíos que han sido maestros para mí y los amo y aprecio. Nosotros como Bnei Anusim, descendencia de Israel, que estamos regresando, tenemos que aprender por nuestros hermanos. Sí hay muchos hermanos judíos mesiánicos que desafortunadamente no han regresado a la Torá completamente y no han abrazado a los que están siendo injertados o los que están regresando, pero tenemos que tener paciencia uno con el otro, porque se están levantando los enemigos de Israel ahorita. Y es la hora de parar con nuestros hermanos y decir, nosotros somos Israel. Sea lo que Amén. sea, vamos a estar con Israel y que regrese Mashiach pronto a Sion. Shalom Aleichem. Shalom Ubrahot.